¿qué tal? Gusto saludarle. Bienvenidos a Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. Por la próxima media hora vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares a continuación. Venezuela en la recta final para las elecciones presidenciales de consejos legislativos y municipales a celebrarse este domingo 20 de mayo. Hoy, con multitudinaria manifestación de apoyo popular, el candidato presidente Nicolás Maduro cerró su campaña electoral. Italia apaga las alarmas al desistir de un plan contra el euro. Tenemos los detalles. Al análisis llevamos el presupuesto de la locomotora europea. ¿Cuáles son las prioridades económicas de Alemania hoy en nuestra lista? Les juro que esa victoria nos llevará a una Venezuela mejor. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos a vencer para tener una Venezuela mejor! Para ser dueños de nuestro futuro y para dejarle a nuestros hijos una patria libre, soberana y feliz. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! El presidente de Venezuela y candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, convocó al pueblo a apoyar a las fuerzas revolucionarias en las elecciones de este domingo 20 de mayo para llevar a cabo las transformaciones necesarias que requiere el país, especialmente en lo que tiene que ver en el ámbito económico. Un llamado de conciencia para salvar a Venezuela de volver al pasado, cuando estaba sujeta a los dictámenes de organismos financieros internacionales como el FMI, y colocando un ejemplo muy actual, muy de la Latinoamérica de hoy, la Argentina de Mauricio Macri. ¿Ustedes dejarían que el país se convierta en una colonia del Fondo Monetario? Miren cómo está Argentina, en una crisis de hundimiento general por culpa de la basura de Mauricio Macri. Ahora le va a entregar la Argentina otra vez al Fondo Monetario, después de que Néstor Kirchner la liberó de las garras del Banco Mundial y del Fondo Monetario. ¿Ustedes quieren eso para Venezuela? Desde la Revolución Bolivariana, la apuesta ha sido y todavía es por una Venezuela potencia, generadora de riquezas, que justamente distribuidas pues puedan proporcionar la mayor suma posible de beneficios y de estabilidad a sus gentes. De ahí que se trabaje por expandir todas las capacidades productivas de este país. En ese camino trazado, Venezuela sigue avanzando, incrementando sus reservas en oro. Recordamos un dato acá, y es que la nación suramericana posee la cuarta reserva mundial de este metal precioso, que pues una reserva que está valorada en 54.000 millones de euros. En lo que va de 2018, el Banco Central de Venezuela ha recibido 8.6 toneladas de oro provenientes del arco minero del Orinoco. La meta planteada para las autoridades de Venezuela es de 24 toneladas para este año, y así alcanzar un 300% más de oro entregado a las arcas del Banco Central en comparación al año anterior, 2017. Este miércoles, el más reciente cargamento de oro superó los 732 kilogramos, que fue extraído de esa importante zona minera ubicado en el estado sureño de Bolívar, cuya extensión supera los 111.800 kilómetros cuadrados, y lo conforman los 4 bloques donde se han hallado, además de oro, diamantes, coltán y bauxita, por colocar algunos de esos recursos que se encuentran allí en el arco minero del Orinoco. Y el proceso electoral en México sigue su curso. La tendencia en la preferencia de los votantes continúa a favor del candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, conocido también como AMLO, quien se reunió este jueves con empresarios. Vamos a revisar más detalles a continuación con la historia que nos envía nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Cuando ha transcurrido la mitad del periodo de campañas, estudiantes de 6 universidades públicas organizaron un simulacro electoral interuniversitario.
para reflejar como la pluralidad de ideas que se tienen en la universidad, ¿no? O sea, muchas veces los candidatos tienden a apropiarse del voto de los universitarios, de los jóvenes, ¿no? Y creo que eso es algo que en particularmente en la universidad pública, pues no muchas veces, o sea, hay un debate al respecto. Esperan la participación de unos 30.000 jóvenes, quienes votarán por alguno de los 4 candidatos a la presidencia, 3 respaldados por partidos políticos y 1 independiente. Hay muchas encuestas que apoyan a un candidato o a otro candidato, digamos, sin importar a quién, pero que son poco transparentes en la manera que lo hicieron, sondeos que fueron al azar. Buscan tener de primera mano la tendencia de voto entre los jóvenes y comparar resultados con las encuestas que mantienen a la cabeza al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Es el ciudadano el que va a decidir al final, pero nunca se había visto en la historia del país que un candidato sacara tanta ventaja como ahora. No es para presumir, pobremente estamos como 30 puntos arriba. En un encuentro con empresarios, sector que abiertamente ha mostrado sus diferencias con el aspirante presidencial de la izquierda, señaló que para atraer inversión se requiere un cambio en la estrategia de seguridad. Hay un problema grave de inseguridad y de violencia. 70 homicidios diarios. Esto nunca se había visto. Y hay que cambiar. No funciona. El candidato oficialista José Antonio Meade, por su parte, se declaró en sintonía con el empresariado, que hasta ahora ha quedado a deber en la generación de 1.200.000 empleos necesarios cada año. Hay 2 brechas que tenemos que cerrar en el país. La brecha entre el norte y el sur, que tiene mucho que ver con logística y con infraestructura, sobre todo con gas, y la brecha que hay entre el mexicano que tiene y el mexicano que no tiene. Y ahí el principal elemento diferenciador que tiene que ver con el salario es terminar la preparatoria. Pero las propuestas de Meade Curibreña hacen poco eco en el electorado. Desde el inicio de la contienda se ha mantenido en el tercer lugar en la preferencia del voto, según la mayoría de las encuestas. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Más noticias de aquí de nuestra región. La construcción en Panamá lleva ya 30 días paralizada frente a la desatención sobre sus demandas. Los trabajadores del sector se ven obligados a mantener la huelga hasta tanto se reivindiquen sus derechos laborales. Este jueves, trabajadores de la construcción decidieron extender la huelga general en contra de la Cámara Panameña de la Construcción tras no llegar a un acuerdo sobre los términos de la convención colectiva que estará vigente hasta el año 2022. Mediante un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares expresaron que este sector generó ingresos en los últimos 4 años por 36.000 millones de dólares, de los cuales 30.000 millones habían sido ganancias para los empresarios. El sindicato asegura la continuidad del paro hasta tanto no se llegue a un acuerdo con el sector privado, manteniendo la entrega de un subsidio de huelga a cada uno de los 80.000 trabajadores afiliados en la plataforma obrera, que exigen sueldos y salarios dignos. El conflicto está centrado en la cláusula sobre ajuste salarial exigido por los trabajadores, que se ubica en un 11% de incremento anual para los próximos 4 años. Sin embargo, la Cámara de la Construcción Panameña, que es una empresa privada, ofrece tan solo un 4% para todo el mismo periodo, es decir, un aumento de 1% anual. En la actualidad, los trabajadores perciben un aumento de 5 centavos de dólar por año para un obrero calificado y 4 centavos de dólar anual para los obreros ayudantes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la construcción contribuyó con el 14,9% del PIB de Panamá en 2016 y mostró una expansión de 5,4% en 2017. De ahí que los trabajadores del sector de construcción exijan esos salarios dignos, ese aumento y esa reivindicación de sus derechos laborales. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta a nuestro recorrido 360 nos vamos hasta Italia. Nuevo plan de gobierno, revisamos cuál es. Ya venimos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico, recorrido 360. Nos vamos al viejo continente, Italia. Los dos partidos políticos de mayor fuerza en este país acordaron este jueves la base de un programa de gobierno que, según ellos, cambiará el panorama económico de Italia. El proyecto contempla bajar los impuestos, aumentar la inversión en el estado del bienestar, pero además se presenta casi como un reto a la Unión Europea desde que Reino Unido votó en favor de abandonar el bloque 2 años atrás. Revisemos por qué. Los dos grandes ganadores de las elecciones en Italia han llegado a un acuerdo este jueves sobre un programa conjunto para formar gobierno. El proyecto tiene una extensión de 40 páginas e incluye la creación de un comité paralelo para supervisar el trabajo del gobierno. Contrario a lo que se especulaba, no incluye un plan de salida del euro. Sin embargo, vuelven a poner sobre el papel la apertura a Rusia como socio, introducción de un impuesto a tanto alzado, penas de cárcel significativas para los principales evasores fiscales, rechazo de las normas que obligan a los solicitantes de asilo a ser procesados en el primer país de la Unión Europea al que llegan, una revisión de los tratados y unos ingresos garantizados de 780 euros al mes. Además, reformarán el sistema de asignación de fondos públicos a proyectos culturales para priorizar la calidad y una pensión ciudadana para las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, definida como inferior a 780 euros al mes, y la supresión de pensiones por valor de más de 5.000 euros al mes. Aunque sigue siendo un misterio quién será el nuevo primer ministro, estas nuevas medidas costarán miles de millones de euros al país y han espantado a los inversores en deuda, acciones y el euro. Italia es la tercera mayor economía de la zona euro. Endeudada tiene Mariano Rajoy a España. Cifras del mismo Banco Central Español revelan que ya la deuda pública alcanza casi el 100% del PIB. Vamos a detallar. Según datos del Banco Central Español, la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en marzo por quinto mes consecutivo hasta alcanzar los 1.161 billones de euros, lo que representa un aumento de 3.371 millones de euros respecto al mes anterior, hasta situarse en el 98.78% del PIB. Por administraciones, gran parte del aumento de la deuda pública en marzo se debe al incremento de la deuda del Estado, que aumentó en 6.144 millones de euros, hasta los 1.013 billones de euros. Es el importe más alto desde al menos 2013. España cerró 2017 con una deuda pública equivalente al 98.3% del PIB, pero el gobierno de Rajoy espera bajar esta tasa en 2018 al 97% del PIB. Sin embargo, al no tener los números a su favor, esta se sumará a la larga lista de promesas por cumplir. Y si Donald Trump pensaba que los líderes de la Unión Europea se quedarían de brazos cruzados ante la subida arancelaria al acero y al aluminio, pues se equivocó, porque la Unión Europea anuncia respuesta escalonada a la guerra comercial con Estados Unidos. Así titula justamente el diario Sputnik News este jueves. En la primera fase, según informan allí en el artículo, los 28 prevén imponer tasas de 25% a las importaciones de varios productos provenientes de Estados Unidos al viejo continente. Esto a partir del próximo 20 de junio. La segunda etapa, que se implementaría desde marzo de 2021, prevé el aumento de 10, 25, 35 y 50% de las tasas de aranceles. Hasta ahora las negociaciones entre Bruselas y Washington al respecto no han dado resultados concretos. Habrá que esperar cómo avanzan entonces esas conversaciones, ese pulseo comercial. Queremos una exención limitada de las medidas arancelarias propuestas del presidente Trump. Si Europa la obtiene, estaríamos dispuestos a entablar conversaciones con nuestros socios transatlánticos. Es decir, queremos profundizar nuestra cooperación energética, especialmente en gas natural licuado. Queremos centrarnos en la cooperación voluntaria entre los reguladores de ambas partes y sobre esa base, fuera del marco de las negociaciones comerciales. Estaremos listos, junto con los Estados Unidos, si así lo desean, para discutir una reforma de la Organización Mundial del Comercio.
En esta lucha, en este pulseo por reducir la hegemonía del dólar, Rusia busca romper los lazos que los unen a la banca estadounidense. También el portal Sputnik titula algo al respecto. Moscú ve importante reducir la dependencia del sistema bancario de Estados Unidos, algo que no es nuevo para el Estado ruso, que viene trabajando fuertemente en ello. El viceministro de Exteriores del país instó a que Rusia y sus socios reduzcan la dependencia del sistema bancario del norte americano. Además, señaló que Rusia potenciará el diálogo con el resto de los países del bloque BRICS sobre la dependencia justamente. En el 2014 el BRICS, recordemos, creó un banco de desarrollo con sede en Shanghái para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los países miembros y otras naciones en vías de desarrollo. El portavoz del Kremlin apuntó también que la extraterritorialidad de Estados Unidos ya empezó a ralentizar la corriente normal de la cooperación económica en el comercio internacional y se convierte en un problema significativo para todos los países. Nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos en análisis el presupuesto alemán. Ya regresamos. Todo cambia para seguir igual. Así son las cosas en Alemania. Porque fíjense que ya presentaron un borrador del presupuesto para este 2018 que muestra una línea continuista con este fetiche del déficit cero. Porque a pesar de haber sido aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros, el presupuesto ya en todo caso ha recibido críticas, incluso desde las propias filas del gobierno. Los ministros de Defensa y los ministros también de Desarrollo pues han puesto casi que el grito en el cielo, están insatisfechos con los números y han pedido que se incremente la partida destinada a sus carteras para los próximos años. Es importante crear una perspectiva financiera sólida en el presupuesto para la seguridad exterior en los próximos años. Se trata de cuestiones decisivas como la lucha contra el terrorismo, la eliminación de las causas de la migración, la estabilización del vecindario europeo, donde la cooperación para el desarrollo es de suma importancia, así como las misiones de paz del ejército alemán. Los titulares de Defensa y Desarrollo protestan por no recibir suficientes fondos para sus carteras y aspiran a que esas partidas presupuestarias se aumenten durante la tramitación parlamentaria de principios de julio, en la que los presupuestos deberán ser aprobados. Simultáneamente, desde la Asociación del Ejército Alemán advierten que en la actualidad la falta de financiación militar de las Fuerzas Armadas Nacionales amenaza con parar el proceso de modernización del ejército germano, como los procesos de actualización de los tanques, por ejemplo, y por ende afectar negativamente la operatividad de las fuerzas militares del país. Aseguran que se necesitaría de un aumento del presupuesto de defensa de al menos 15.000 millones de euros para el año 2021. Más allá de las quejas, el gasto en defensa llegará a los 38.500 millones de euros, un incremento de 1.500 millones respecto al presupuesto de 2017. Aunque esa inversión se mantiene en el 1,2% del PIB, lejos del 2% que le exige Estados Unidos y con el que los miembros de la OTAN se han comprometido para el 2024, Scholz ha prometido que seguirá creciendo a más de 42 millones para el 2021. Ahora bien, un dato imposible de pasar por alto: la recurrente justificación de la escasez de equipos en el ejército contrasta con el dinamismo de la industria armamentística del país, cuarto exportador mundial de armas en 2017, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Se quejan de esa partida para el área de defensa, pero nada plantean para solucionar lo que el éxito económico no ha podido en Alemania, la desigualdad. Mientras que la economía creció un 22% en términos reales entre 1991 y 2014, el 10% más pobre vio como sus ingresos disminuían en un 8%. En cambio, durante el mismo periodo, los ingresos del 10% más rico de Alemania crecieron cerca de un 27%,
Todo esto de acuerdo con el Instituto Alemán para la Investigación Económica. En adelante no hay cambios significativos en los números. El éxito económico que se ve en las estadísticas no está llegando a las partes más pobres de la sociedad alemana. Por ejemplo, el nivel de desempleo está a unos niveles históricamente bajos. Se habla de un 4%. Sin embargo, hay muchas personas que tienen trabajos de mala calidad, que cobran poco y que no pueden permitirse una casa y dependen de los subsidios estatales a pesar de estar trabajando. Subsidios que, valga decir, tambalean con el plan de austeridad que de Olaf Scholz, hablamos del ministro de Economía alemán. Ataques sociales inminentes que no dan cabida a esa justicia social con la que los partidos políticos se lavan la cara en tiempos de campañas electorales. Así ponemos punto y final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde que es bienvenido a nuestras redes sociales, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.